Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Ya lo vieron ustedes en esta pequeñita promo, el sector agropecuario en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ese es el tema de esta noche, que vamos a hablar con el experto principal del equipo de Danilo Medina, de ese equipo agropecuario del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Estamos hablando de Luis Ramón Rodríguez, ingeniero agrónomo que coordina un equipo de expertos, de técnicos en esta materia. Y lo vamos a hacer y lo vamos a iniciar a partir de una gráfica que habla por sí misma. Pero, naturalmente, Luis Ramón nos va a ayudar a entender todo lo que quiere decir estas barras, unas rojas, otras azules y otras moradas. ¿Qué significa esta gráfica? Así que voy a pedir a nuestro señor director que podamos ver esta gráfica. Aquí la tenemos. Luis Ramón, buenas noches, gracias por atender a nuestra invitación. Esta es una gráfica que habla por sí misma, ¿no? Pero nos gustaría que tú nos contaras un poco la historia que está oculta detrás de esto, ¿no? Bueno, sí, muy buenas noches, Roberto, y buenas noches a los amigos televidentes. La gráfica realmente se explica por sí sola. Nosotros lo que hicimos fue tomar el crecimiento anual del sector agropecuario desde el año 1974 hasta el año 2010. Entonces los agrupamos por periodos constitucionales, de manera que sacamos el promedio de cada 4 años, tomando en cuenta que el último año siempre termina en agosto. Sí. Y entonces para el sector agropecuario el crecimiento siempre se mide, hay un espacio que termina con el gobierno que sucede al gobierno anterior. Digamos, los últimos 4 meses del año entra entonces dentro del periodo del gobierno anterior. Si nosotros miramos y tomamos en cuenta una cosa, yo te hablaba fuera de cámara de que el Banco Mundial ha establecido que para sacar la gente que vive en la zona urbana y a los pequeños y medianos productores pobres, el país tiene que tener un crecimiento agropecuario sostenido por sobre 3% por un periodo mínimo de 20 años. 20 años. 20 años creciendo al 3% para que podamos erradicar pobreza. Eso quiere decir 20 años consecutivos. Consecutivos. O sea, porque sí. No podemos tener, digamos, 8 por encima de 3 y después tener 4 con menos 5, menos 6, menos 7. Eso es así. En ese periodo que nosotros estamos revisando hubo 8 años donde hubo crecimientos negativos y el resto fueron crecimientos positivos. Sin embargo, vamos a ver la gráfica. Cuando vemos la gráfica, nosotros nos podemos dar cuenta de que los únicos gobiernos, o sea, los periodos constitucionales donde el sector agropecuario ha crecido de manera, digamos, espectacular, si se quiere, ha sido en los gobiernos del PLD. Estos son datos del Banco Central. Estos son datos del Banco Central, y nosotros podemos ver que el mejor desempeño del sector agropecuario lo tuvo el PRD durante el gobierno de don Antonio Guzmán. Después con el gobierno del doctor Jorge Blanco, el crecimiento fue muy pequeño, fue precario, el promedio fue de un 1% en 4 años. Sin embargo, cuando usted mira las barras moradas, tenemos el crecimiento del primer gobierno del PLD, 5.6%, o sea, el crecimiento más alto en promedio en todo el periodo contemplado desde 1974. Okay. Luego, el segundo gobierno tenemos un 4.8% en promedio, y en este último gobierno, en los últimos 3 años, el promedio de los últimos 3 años ha sido 4.9. O sea, en todos los gobiernos del PLD ha estado por encima del 4.5 por lo menos. Eso es correcto, sí. Un promedio de 5.1. El promedio es alrededor del 5.1, sí.
O sea que ha sido un crecimiento espectacular y eso se entiende. Una de las cosas principales que permite el desarrollo del sector es la estabilidad macroeconómica. Okay. El sector agropecuario es muy vulnerable a los cambios en la tasa de cambio. Sí. Por una sencilla razón, la mayoría de la producción nacional está orientada al mercado doméstico. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando suben los precios de los insumos, el costo de producción de los agricultores se dispara, pero ellos no pueden indexar el precio de venta, ni adecuarlo. Cuando tú quieres decir indexar, para explicarle a nuestros televidentes, es subir. No, exacto, no puede subir el precio para adecuarlo al costo de producción elevado que está enfrentando debido al alza en los precios de los insumos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el pollo, ¿verdad? Eso lo ocurre o sea que con sube el pollo, el maíz, sube la soya, fuera en dólares. Y hace un rato eso era lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es la situación? A los productores no poder adecuar su precio de venta, porque la demanda se resiste, entonces lo que ocurre es que muchos productores quiebran y salen del negocio. Y eso ocurrió aquí en el año 2002, 2003, cuando el crecimiento fue negativo, menos 2.6%. ¿En qué año fue menos? En el año 2003. ¿2003 menos cuánto? Menos 2.6% fue el crecimiento ese año. En la agropecuaria. En la agropecuaria, debido precisamente a una caída en la producción agropecuaria, fruto de una tasa de cambio que se disparó cerca de 42%. Entonces, estamos hablando que en el gobierno de Hipólito Mejía quebraron muchos productores. Bueno, en el gobierno de Hipólito Mejía quedaron los productores que la gracia divina y algunos que estaban exportando pudieron sobrevivir. De hecho, cuando el gobierno del PLD llega a dirigir la nación, nosotros estábamos en 9 millones de pollos mensuales, o sea, una producción muy pírrica comparado con lo que hay ahora, que es 12.5 millones, y llegamos a producir 15. Vamos a repetir ese dato, perdón, Luis Ramón. Cuando sale el gobierno de Hipólito Mejía y llega el gobierno del PLD de nuevo en el 2004, ¿cuántos millones de pollos se estaban vendiendo en el mercado local? En ese momento se producían 9 millones de pollo cada mes. Okay. ¿Y ahora? Estamos sobre 12.5 millones. Okay. Pero también de huevos estamos en 95 millones, ahora estamos en 140 millones. 95, 140 mensual o anual? Mensual. Igualmente, la producción lechera eran 360 millones de litros al año. Hoy estamos en cerca de 730 millones de litros al año. ¿Casi el doble? Casi el doble. Es decir, que en los gobiernos del PLD, la estabilidad macroeconómica más el apoyo que se le brinda a los productores, nosotros, por ejemplo, en el segundo gobierno, lo primero que se hizo fue recapitalizar el Banco Agrícola. Y al recapitalizar el Banco Agrícola se le dio la oportunidad a más productores que pudieran acceder a un financiamiento, a una tasa de interés manejable de un 12%. Incluso hay una parte de esos préstamos que están a 7,5% y hasta 10%. Excelente. Yo quisiera ver la gráfica de nuevo porque quiero hacerte una pregunta, Luis Ramón. Aquí está. Yo recuerdo, y tú me corriges, por favor, la primera barrita que vemos que es color rojo es Partido Reformista, o sea, Joaquín Balaguer, el año 74 al 77, como tú bien explicabas, ¿no? La segunda, 78-81, que crece 4%, o sea, en el mejor de los años del PRD, nunca se puede comparar con el más bajo del PLD, que fue 4.8. Así es. El más bajo del PLD fue 4.8, después 4.9 y después 5.6 el PLD. Pero en el mejor de los del PRD, 4%, 78-81. Pero veo aquí, y aquí es que va la pregunta, 82-85, que es la tercera barrita, que es de azul, dice 1%. Sí. Pero a seguidas vemos que en el periodo que asume Balaguer, en el 86 que vuelve Balaguer, 0.9 y en el 90-93 0.6. Y yo recuerdo, por favor me corriges, de que una de las cosas que más ha impactado negativamente en el campo dominicano fue la decisión del gobierno del PRD de Jorge Blanco de poner un impuesto de un 36%. ¿Qué tan cierto es esto?
Sí, el impacto negativo que tuvo ese impuesto sobre la producción agropecuaria, especialmente de los cultivos tradicionales de exportación, ha sido tan grave y tan grande que todavía hoy tenemos una secuela negativa de esa decisión. No me diga. Sí, en la medida en que... O sea que todavía se están viendo los efectos de eso. Sí, porque... ¿Cuál fue la idea? La idea es, porque cuando tú le pones impuestos a un sector, es una forma de drenarle riqueza. Así es. Es decir, en lugar de estimular el campo, lo que se decidió fue sacarle, quitarle dinero. Por eso yo siempre cuando hablo con los agricultores, yo les digo que la sociedad dominicana tiene una deuda moral con el sector agropecuario de la República Dominicana, porque esos fondos se utilizaron para promover el desarrollo del sector industrial y del sector turístico. O sea, que los productores agropecuarios financiaran el desarrollo industrial y turístico. Así fue que ocurrió. Diseñado fue. Diseñado así. Pero ¿qué ocurrió? En la medida que se le fueron drenando esos fondos que debieron llegar a los productores, estos fueron incapaces de comprar la tecnología que necesitaban para seguir mejorando sus sistemas productivos. Por ejemplo, en café y cacao, que eran áreas donde está la producción en manos de muy pequeños productores, ellos no pudieron ser capaces de mejorar la calidad de su café o de su cacao mediante un mejor sistema de fermentación o de lavado y procesado. Entonces, eso hasta hoy día todavía lo estamos sufriendo. Luis Ramón, fantástico, pero yo quiero seguir avanzando en este tema. Quiero que por última vez me pongan la gráfica, por favor. Lo que hemos visto, y tú lo has explicado muy bien, es que en los gobiernos del PLD, pues crece el sector agropecuario. Aquí estás, en el periodo 96-99, 5.6, luego llega el gobierno de Hipólito Mejía, cae y a 3.4, vuelve el PLD, vuelve a crecer a 4.8 y finalmente estos últimos 2 años, 3 años, perdón, 2008-2010, 4.9. Muy bien. El sector agropecuario está creciendo, pero sigue habiendo demandas. O sea, sí, los productores agropecuarios les reclaman a los gobiernos, al gobierno, una serie de políticas. Tú que asesoras, que participas de los equipos del sector agropecuario de Danilo, ¿qué cosas nuevas para este sector? En primer lugar, ¿qué cosas habría que corregir dentro de esto? Porque parece que está funcionando, pero ¿qué cosas habría que corregir? ¿Y qué cosas nuevas habría que hacer en el sector, de acuerdo a ese contacto que tú tienes con los productores agropecuarios? Mira, si cogemos y entonces desagregamos el crecimiento del sector, es decir, si vamos a ver quién crece y quién no, muy bien. Nos vamos a dar cuenta de que el mayor crecimiento está en el subsector pecuario, digamos huevos, leche, cerdos y pollo. Es el crecimiento del sector está basado, esa es la plataforma. O sea, porque es agropecuario, el pecuario es que está creciendo bien. Tenemos agricultura, tenemos la pecuaria y tenemos la silvicultura y la pesca. Sí. Esos son los 3 subsectores que componen el sector agropecuario. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros tenemos que mantener el crecimiento usando, primero, las cosas que hay que mantener. Por ejemplo, los programas de pignoración. Pignoración de arroz, pignoración de habichuela. Expliquémosle a nuestro público en qué consiste la pignoración rápidamente. Bueno, la pignoración es un sistema de apoyo a la comercialización de bienes agropecuarios que se basa en que en un momento cuando viene la oferta, que es, digamos, la cosecha que viene en 4 meses, la cantidad, por ejemplo, de arroz que se produce es casi el consumo de un año entero. Sí. Entonces, si no hubiera el sistema de pignoración, los precios se deprimieran demasiado. Porque hay demasiado arroz que entra al mercado. Entonces, ¿qué hace el Estado, el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura? Establece un sistema mediante el cual los molineros pueden comprar el arroz a los productores, llevarlo a la banca, usarlo como garantía en la banca comercial privada. La banca le da los fondos para que le paguen a los productores y el Estado paga los intereses, paga el seguro y paga el almacenamiento para que los molineros no incurran en esos gastos. Sí. De manera pues que el molinero le compra al productor,
no tiene ningún costo financiero, no tiene ningún costo de almacenamiento ni de seguro, y entonces el productor coge su plata y vuelve a seguir sembrando, mientras que los molineros van entonces sacando al canal de comercialización poco a poco el arroz que tienen. Muy bien, quiero pedir tu permiso, Luis Ramón, porque tenemos que hacer una pausa técnica, pero vamos a volver en las cosas que hay que continuar. Ya mencionó pignoración, pero vamos a ver otras cosas más. Un minuto y volvemos, no se mueva. Ya lo escucharon ustedes, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Luis Ramón, entonces te quedabas mencionando de las cosas que hay que continuar en primer lugar en relación al sector agropecuario, pero hablabas más de la parte agrícola, ¿no? Correcto. Estábamos hablando de la parte agrícola, continuar el proceso del programa de pignoración. Se le puede añadir cosas que hay que continuar, como es el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y fitosanitarios, mejorar e incrementar la calidad de la inversión en la investigación. Muchas veces no para crear nuevas investigaciones, pero para validar cosas que ya otros países han hecho y le ha ido bien. Entonces nosotros podemos validar una inmensa cantidad de tecnologías que ya existen, lo cual nos reduciría el tiempo entre que una tecnología llega y el proceso de adopción tecnológica, que muchas veces dura un proceso muy largo. Nosotros tenemos también... Se podría continuar con la política de invernaderos, ¿verdad? La política de invernadero hay que continuarla y expandirla. El gobierno de Hipólito Mejía introdujo la tecnología. Cuando llegó el segundo gobierno del PLD, la tecnología se fue, digamos, instalando en el país, y de 2 millones de metros cuadrados que había en ese momento, ya tenemos por encima de 4 millones, 4.2 millones. Se ha duplicado. Se ha duplicado. Nosotros pretendemos que en un gobierno de Danilo Medina se puedan hacer por lo menos 1 millón adicional de metros cuadrados cada año. Ok, o sea que Danilo recibiría en 4 millones 4.2 y lo entregaría en 8 millones. 8 o 9 millones de Muy metros bien. cuadrados, pero con seguridad en la comercialización, porque hay veces que ahora tenemos dificultades. Muchas de las dificultades que tenemos en la comercialización es porque somos pequeños todavía, no tenemos, digamos, una masa crítica exportable, entonces tenemos muchos productores pequeños y pocos compradores grandes, y eso nos crea un problema en la comercialización, pero eso puede solucionarse porque alrededor de cada 100.000 metros de invernadero, tú tienes que establecer una planta de empaque. Una empacadora. Una empacadora. Es la única manera de que eso opere adecuadamente. En un gobierno de Danilo se favorecería la constitución de cooperativas, por ejemplo, en el caso para varios productores meterse en el negocio de producción en ambiente controlado invernadero. Sí, es una forma muy, digamos, rápida y adecuada de enfrentar el problema del minifundio. Si tú miras, nosotros somos un sector agropecuario típicamente minifundista. Partido en 80.000 pedazos. 81% de los productores tienen menos de 100 tareas. Imagínate. Pero cuando tú dices, bueno, lo que tienen menos de 50 es casi el 70% de todos los productores, menos 50 tareas. Entonces, con 50 tareas, ni con 100 tareas, no hay forma de que tú puedas tener economía de escala para ser competitivo produciendo commodities. Entonces, tú tienes que cambiar tu sistema de producción a un sistema como el de los invernaderos, que en una poca cantidad de tierra, que se adecúa muy bien al uso de la familia, al trabajo familiar, tú puedas entonces tener 5 veces o 6 los ingresos que pudiera tener en una 100 tareas de tierra. O sea, tener un invernadero en 100 tareas de tierra lo multiplica por 6. En 8 tareas de tierra. En 8 tareas. En 5.000 metros tú puedes generar más ingresos que posiblemente 300 o 400 tareas de, digamos, de arroz, por darte un ejemplo. Déjame repetir esto. En 8 tareas de invernadero, tú produces el equivalente a 300 tareas sembradas de arroz. De arroz. Fantástico. Entonces,
Eso es donde nosotros tenemos que llegar a ese punto. Pero los invernaderos cuesta caro, esa tecnología cuesta caro. ¿Cómo lo van a resolver? Ese es el problema de los invernaderos, que necesitan un financiamiento de largo plazo, con lo menos 2 años de gracia. ¿Largo plazo cuánto es? Largo plazo estamos hablando de 5 años, en adelante. O sea, con 2 años de gracia, 7. 7 años. Okay. Entonces, por eso es que Danilo ha propuesto que el Estado, usando aval soberano, va a buscar $1.000 millones y hay cantidad todavía hoy día, hay cantidad de financiamiento, porque si tú vas a producir para exportación, es muy fácil conseguir financiamiento internacional. Okay, entonces Danilo lo que propone es aval soberano para conseguir esos fondos internacionales y desarrollar proyectos de invernadero y de frutales. Okay. Nosotros, por ejemplo, vemos que la piña, todo el mundo habla de las exportaciones de piña y que tenemos que exportar piña, por ejemplo. Costa Rica exporta más de $600 millones de piña. ¿Y nosotros? Alrededor de 2 millones. 2 millones. Y ellos 600. Ellos 600. Y nosotros tenemos buenas tierras, nosotros ¿verdad? Tenemos buena tierra, tenemos la gente, tenemos el know-how. Pero yo veo la ciudad de Santo Domingo inundada de piña ahora. Porque no exporta. Estamos trabajando piña para el mercado local. Es una mala noticia entonces, en parte, ¿no? En parte es mala noticia que haya mucha piña. Porque quiere decir que no la estamos exportando. No estamos exportando y es piña de muy buena calidad. Excelente, excelente. Sí. Yo creo que nunca he comido en mi vida tan buena piña como ahora en este año. Pero estaban a $3 las Creo unidades. que era la M2. MD2. MD2, pero es una maravilla. Sí. Dulce entera, completa. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? Es la misma fragmentación, el mismo minifundismo. Nosotros, los compradores vienen y nosotros tenemos alrededor de 35.000, 38.000 tareas de piña, que no es mucho, pero está diseminada desde la cueva de Cevico hasta la Canela en Santiago. En pequeños productores de 200, 100, 50 tareas. Cuando alguien viene y dice, yo quiero 5 contenedores semanales, no hay manera de cómo hacerlo. Entonces, no hemos podido acceder al mercado internacional. O sea, Europa... En un gobierno de Danilo se apoyaría esto de la piña, las exportaciones de piña. Nosotros tendríamos que buscar, y hay tierra del Estado, por ejemplo, tierra del CEA, que todavía existe, y sembrar, por ejemplo, la tierra que tenía la DOL. Exactamente. 50.000 tareas que están ahí, se han ido vendiendo a pedazos y pedacitos, pero oye, no cumplen la función social. Yo le decía en estos días a unas personas que hablaba con ellos, nosotros después que fracasó la capitalización del CEA, nosotros nos hemos quedado con unos bolsones de pobreza terribles en áreas donde habían ingenios azucareros. Sí. Ahora ya veo que se va a reanimar la industria azucarera, que ya se negoció con los españoles, un grupo español, una parte de Ingenio Porvenir y la zona del este. Ahora mismo hay una compañía de Estados Unidos detrás de el ingenio Montellano y creo que van a llegar a un acuerdo con el Banco Central, que es quien lo tiene. Pero es necesario que nosotros relancemos el sector cañero. Porque además de los empleos que crea hoy día y en el futuro, lo que se percibe es que los precios del azúcar van a continuar altos. He escuchado decir a Danilo que la tendencia es que los alimentos sigan subiendo y se mantengan, el precio de los precios. Y ahora el nuevo director de la FAO, Graciano, su primera declaración fue advertirle al planeta, a la humanidad, de que nos acostumbremos que va a haber precios altos. Y es una oportunidad, como dice Danilo, para el sector agrícola, ¿no?, dominicano. El sector agropecuario de la República Dominicana enfrenta grandes oportunidades. El problema es que necesita, para alcanzar la posibilidad de acceder a los mercados que se le abren, de financiamiento, de información y de tecnología. ¿Eso va a proveer Danilo? Eso es lo que Danilo dice que va a proveer. Especialmente financiamiento. La tecnología existe, lo que se necesita entonces es el dinero para adquirirla. Y la información es información de mercado, qué producir y quién te va a comprar. Yo tuve una muy bonita experiencia de escuchar a Danilo mencionar, creo que fue un acto en el que tú coordinabas del movimiento de productores agropecuarios y sector externo. Me pareció hermoso cuando Danilo dijo de que el cuerpo diplomático
nuestros representantes en el exterior, pues iban a trabajar o iban a tener una agenda vinculada a los productores agropecuarios, sobre todo productores agrícolas, en el sentido de que tienen que ir a encontrar esos nichos de mercado para ofrecerles esa información, es decir, dónde vender. Así es, nosotros tenemos un equipo de diplomáticos esparcidos por todo el globo y si ellos, como dice Danilo, parte de su agenda va a ser la recolección de información para ayudar a nuestros productores a colocar nuestros productos en esos mercados, eso ayudaría grandemente al desarrollo del sector y a la, digamos, a la confianza, a la confiabilidad para exportar. A veces hay... Yo vi que la gente irrumpió en aplausos, la gente enloqueció cuando Danilo dijo aquello, ¿no? Porque tú sabes lo que los embajadores tienen que ir con una agenda fuera del país. El que no pueda hacer el trabajo a favor del sector, que le plantee que lo cambie de lugar. Así es, porque la mayoría de nuestras exportaciones del sector se hacen a través de brokers. Digamos, un broker en Nueva York o un broker en Miami. Pero el broker, en realidad, lo que tiene es una agenda con teléfonos y empresas. Entonces, él te llama, te pide un contenedor de cualquier producto para enviarlo a Chicago, pero él está en Miami. Y entonces tú lo envías a Chicago. El comprador allá le dice, mira, aquí llegó mal, está podrido, pero a lo mejor son 2 o 3 cajas. El contenedor entero está bien, pero él no va a ir a Chicago a chequear que lo que le está diciendo el comprador es verdad. Entonces, él lo que llama acá y dice, mira, se dañó. Entonces, tú perdiste el flete y perdiste lo que enviaste. Entonces, el país necesita tener dolientes. Eso, exacto. Que no lo tenemos. Y la estrategia de clúster, porque yo he oído hablar de un clúster muy efectivo, que es el clúster del mango en nuestro país. No sé si hay clúster de aguacate, en fin, la estrategia de clúster podría funcionar en el sector agrícola. Esa idea, hay 11 clústeres que están trabajando actualmente con apoyo de AID y de un programa que se llama de Desarrollo Económico Rural. Y tanto el CNC como la YAD están tratando. Pero al final del día lo que no hemos podido organizar realmente es el clúster como un clúster debe operar. El clúster, por ejemplo, de banano, por decirte, no es solamente la agrupación de los productores de banano, sino que agrupa a todos los que van en la cadena antes y después de la producción. O sea, tienen que participar los suplidores de insumos, pero también los procesadores, los comercializadores, y todos deben formar parte del mismo conjunto productivo. Y hasta ahora no hemos podido lograr eso. O sea que los clústeres hasta hoy operan como asociación de productores, pero no tienen los encadenamientos ni hacia atrás ni hacia adelante. Una pregunta, Luis Ramón. Le he escuchado decir a Danilo de que su política agropecuaria va a permitir resolver 3 cosas. Número 1, creación de empleo. Número 2, seguridad alimentaria. Y tercero, provocar producción de divisas, o sea, tener divisas. ¿Cómo se crearían estos empleos? Porque tengo la impresión de que en los invernaderos, por ejemplo, se ocupa muy poca mano de obra. ¿O estoy equivocado? Bueno, cuando tú pones un invernadero frente a una producción de arroz, por ejemplo, un invernadero de 10.000 metros cuadrados, que sería 1 hectárea, el equivalente a 16 tareas, te usa 11 empleados a tiempo completo. ¿El año entero? El año entero. Cuando tú pones por lo menos 6 meses, cuando tú tienes una producción de arroz, normalmente tú usas mucha gente al momento de la siembra. Pero es un periodo corto, no dura más de una semana. Y de ahí en adelante tú tienes 1 o 2 personas que son las que te manejan la aplicación de abono, el manejo del agua. Cuando tú tienes una aplicación de un agroquímico para controlar plagas o enfermedades, lo pones por avión. Si son extensiones grandes, ¿no? Sí. O sea que ya te entendí, tú lo que quieres decir es que habría que mirarlo desde la perspectiva de horas hombre. Horas hombre y calidad del empleo. Y calidad del empleo, muy Porque bien. ¿qué ocurre? Se paga mejor en los invernaderos que en el trabajo, por ejemplo, en banano o en arroz. ¿Por qué? Porque los invernaderos te dan la oportunidad de pagar mejor, porque los precios que tú consigues y el valor agregado que tiene esa producción, y son cultivos
mejores, digamos. Sí. Además, la mayoría de los trabajadores en invernadero son obreros dominicanos. Ya. O sea, hay un sex appeal hacia... Habría una dominicanización de la mano de obra. Que ahora mismo es casi 8.5, casi 9 de los trabajadores del campo son haitianos, ¿verdad? Sí, hay una gran presencia de trabajadores extranjeros en el sector agropecuario. Qué interesante, o sea que apuntalar una estrategia, en el gobierno de Danilo, apuntalar una estrategia de invernaderos conllevaría una dominicanización de la mano de obra rural en el campo. Muy bien, así muy bien. es. Quiero pedir tu permiso de nuevo, Luis Ramón. Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida. Vamos a seguir hablando de estos temas que son siempre muy interesantes y uno aprende mucho porque, bueno, no es lo mismo leer en el periódico que tener la oportunidad de conversar con un experto como Luis Ramón. Volvemos enseguida. Seguimos conversando con Luis Ramón Rodríguez, ingeniero agrónomo, experto agropecuario del equipo que asesora al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Luis Ramón, te agradezco muchísimo que todas estas explicaciones, para uno entender, porque mira, con el tema de los invernaderos y la mano de obra, realmente no lo entendía bien, lo acabo de entender, te lo agradezco. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y coincide con tu presencia aquí esta noche, y esta mañana leo un espacio pagado en diferentes diarios que tiene que ver con los productores de banano. No sé si de banano orgánico o cualquier banano en general. Banano en general, tú lo viste, sí. ¿no? En la que le piden al gobierno dominicano que reconsidere una decisión de otorgarle en concesión el manejo del puerto de Manzanillo, de que el gobierno dominicano ha hecho una importante inversión allí para rehabilitarlas, ¿verdad? Y que bueno, que de repente entonces se le entregue a unos empresarios que al parecer, según dicen ellos, pues no está familiarizado con el negocio de la exportación de banano. ¿Qué es lo que hay ahí en todo esto? Explícame esto, porque yo realmente no entiendo. Bueno, nosotros fuimos... ¿Por Manzanillo se exporta mucho banano o todo el banano? Todo el 90% del banano se exporta por Manzanillo, porque el 90% de nuestras exportaciones, hoy día estamos exportando 400.000 cajas semanales. ¿Qué tal es eso? ¿Está bien? Eso es, nunca antes se había exportado tanto banano. 400.000 cajas. Sí, nosotros veníamos de 200.000 del año 2003, unas 150, 180, 200.000 y hemos ido subiendo. ¿Y en la época del PRD cuántas la dejó Hipólito? 200.000 la dejó cajas, Hipólito. Sí. Y ahora estamos en 400. 400.000 cajas semanales. Eso, si tú multiplicas $6 por cada caja, estamos hablando de 2.4 millones de dólares que cada semana se mueve en la economía de la provincia de Valverde y de Santiago Rodríguez y Montecristi. Eso te da una idea de la importancia que tiene el banano, no solo para el país, sino para la región. Entonces, lo que está ocurriendo es que siendo los bananeros los usuarios principales del muelle de Manzanillo, el Estado ha invertido en el mejoramiento de la infraestructura que tuvo un tiempo muy malita y que incluso había cartas de la naviera diciendo que sus barcos no iban a tocar Manzanillo, lo cual hubiera obligado a toda la producción a desplazarla a Jaina o a Puerto Plata. Pero terrible, ¿eh? Entonces eso tendría un costo adicional en el transporte muy alto. Entonces el gobierno correspondió a esa demanda de los productores de banano y de las navieras de acondicionar el puerto. O sea que el gobierno actuó bien ahí. Sí, sí. Okay. Se reparó el puerto está en muy buenas condiciones. Sin embargo, dentro del programa de, digamos, privatización de muchas de las operaciones, tanto a nivel de aeropuertos como de puertos, hay una compañía que... Perdón, pero ¿y por qué hay que privatizarlo? Porque si el gobierno invierte en este puerto, ¿por qué no lo administra? No es autoridad portuaria. Autoridad portuaria debe seguir. Pero es que, exacto, ¿por qué el Estado no? ¿Por qué hay que entregárselo al sector privado? Bueno, una de las... ¿Es porque esa corriente está de moda o qué? Yo realmente no sé. Lo que nosotros siempre hemos propuesto y hemos escuchado a los sectores productivos de banano es que debería haber digamos, las partes deben sentarse y el ingeniero Rúa, Díaz Rúa, que preside
digamos, la comisión de autoridad portuaria, porque él es el presidente del consejo directivo. Okay. Ahí está metido entonces Obras Públicas. Sí, entonces los productores de banano vinieron y se reunieron con él. Él está de acuerdo con que se haga algún tipo de modificación que permita que los productores bananeros participen dentro de la compañía, comprando acciones de la compañía que va a administrar, o que se busque una fórmula en donde se le dé un trato preferencial a las exportaciones de banano, en vista de que... ¿Qué quiere decir un trato preferencial? Perdóname que te interrumpa. ¿Temen los bananeros que pudiera obstaculizársele a ellos sus exportaciones? Los bananeros temen que una administración privada incremente el precio del uso del puerto. Ya, ok. Y entonces el banano... Quiera medrar, quiera que haya una transferencia de renta de los bananeros a esa compañía. Porque al final el muelle solamente se usa casi... Exclusivamente para las exportaciones de banano. O sea que esa cuenta, pero un negocio es redondo. No, o sea, el gobierno arregla el puerto, se lo entrega a unos señores del sector privado que entonces evidentemente van a vivir del negocio de los productores de banano. Los productores de banano, encareciendo la competitividad de los productores. Claro. Porque cuando tú estás en un mercado global, por 25 centavos, por 10 centavos de diferencia en precio, tú pierdes un mercado. Así es. Entonces no solamente se va a perder el mercado, digamos, de generación de divisa para el país. Perdón, Luis Ramón, si se fuera a privatizar, mi reacción ahora mismo, se lo dieran administración a los productores de banano. O por lo menos le permito participar con una amplia... Porque ellos van número de acciones. Ellos van a ser los dolientes, ¿verdad? O sea, ustedes se van a encargar de darle mantenimiento a esto, que eso, si se destruye, si se deteriora, ya nosotros no se lo volvemos a arreglar, Olvídense, ya se lo arreglamos una vez, los complacimos, y ahora encárguense ustedes de administrar ese puerto, porque ese puerto es de ustedes, ustedes están creando empleo, están creando riqueza, pues eso sería lo lógico, pero no dárselo a otra gente que no sé de dónde son, de cualquier lugar, de la capital, de Santiago. Creo que hay gente de Santiago y de la capital dentro de la nueva empresa que se creó para la administración del puerto. Y ahí a tu juicio los temores son fundados, es decir, en el sentido de que los bananeros se sienten inseguros, ¿no? Entiendo que sí, tienen mucha inseguridad, mucha incertidumbre. Han tratado de comunicarse a través del ministro, lo han logrado. Andan detrás de ver si logran ver al presidente, porque es necesario que se tome una acción en donde ellos sean parte de la ecuación. Pero además, me pregunto ahora, ¿hubo un proceso de licitación para entregar este bien público, porque es un bien del Estado? O sea, el gobierno arregla un puerto, el puerto pertenece. Yo recuerdo que con los aeropuertos, pues hubo licitaciones. ¿No? Si la hubo, yo no la he visto. Por lo que uno pudiera entender que ha sido una asignación, digamos, ¿cómo diríamos? De grado a grado, quizás. Tú dices, la producción nuestra, 400.000 cajas semanales. La producción, he escuchado decir que la producción, nosotros en banano orgánico, somos líderes en el mundo, pero me dicen que la producción de banano orgánico, el consumo de banano orgánico en el mundo es poquito. O sea, somos líderes de un segmento de mercado que es chiquitito. Sí, el segmento es chico, pero hay una tendencia a que siga creciendo. Pero además del banano orgánico, nosotros hemos sido beneficiados del comercio justo. Muy bien. Que es un sistema que tienen una serie de cadenas de supermercados, especialmente en Europa, que te dan alrededor de $1 con 50 centavos, es decir, €1 por caja adicional sobre el precio del mercado, a los fines de que esos fondos se utilicen acá en el desarrollo de actividades sociales, a favor de los productores y de las comunidades. Donald Guerrero es un empresario conocido por otras ocupaciones que tiene, otras inversiones, y me contaba que está de lo más ilusionado porque tiene una producción que está precisamente participando de eso, del comercio justo,
y se siente muy ilusionado, o sea, que es muy bonito el proyecto y los beneficios que está trayendo. Donald es bananero. Eso mismo, eso Sí, me contaba, sí. 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 No, y realmente tú vas a la línea noroeste y puedes encontrar muchísimos pequeñas clínicas, escuelas, sistemas de regadío, o sea, una inmensa cantidad de labores que se hacen. O sea, que lo estamos aprovechando. Sí, lo estamos aprovechando muy bien. Okay. O sea, el banano en la línea noroeste es la columna vertebral de la economía. O sea, banano, arroz y leche allá arriba en Santiago Rodríguez. Debería ser, una pregunta al margen, ¿debería sembrarse arroz en esa zona? De acuerdo, digamos, a tu concepción de este asunto. Mira, Roberto, esa es una pregunta muy interesante porque por años técnicamente se dice que no se debe sembrar arroz en la línea, que la producción de arroz está salinizando los suelos. Sin embargo, la línea noroeste, produciendo con menos área, bajo producción de arroz, que por ejemplo el Cibao Central produce más. ¿Cómo? La línea ¿Más productiva? Sí. La línea produce alrededor de 7 sacos, o sea, 7 fanegas por tarea, cuando aquí en La Vega, Jima y esa zona de Cotuí se están produciendo 3. ¿Cómo? Por una cosa, acá hay demasiada nubosidad siempre, llueve mucho. Cuando tú dices acá, tú te refieres al Cibao. Al Cibao Central. Llueve mucho, muchas veces las lluvias en el momento de la floración fallan la polinización, el arroz no queda preñado, como le decimos. Sin embargo, la línea es seca, tenemos el agua del yaque y los días son relativamente largos, con mucho más horas de sol. Y eso hace que la planta de arroz responda mejor a las condiciones climáticas. O sea, que equiparando esto con un invernadero, pues aquí hay un mayor control, ¿verdad?, de la variable agua, ¿no? Agua. Porque aquí solo llega por el canal porque llueve poco, ¿no? Así es. Entonces, llega un momento en que tú dices, bueno, técnicamente es posible, pero desde el punto de vista de la producción y la rentabilidad de los agricultores, oye, pues es bueno, la línea produce 7 cuando otros producen 3. La presa de Monción le han hecho los canales derivados, o sea, las derivaciones. La presa de Monción apoya los sistemas que ya existían, pero sí lo que sí produce suficiente es el agua para todo lo que es el sistema de acueducto de la línea noroeste. Pero la parte de reguío todavía no se han hecho los laterales. No, lo que hace es que se trasvasa agua de allá a través del canal Bogart, que es uno de los canales más antiguos que tiene la zona. Sí. Pero eso podríamos entonces decir que si se hacen esos laterales podrían incorporar muchas tareas de tierra en esa zona. Bueno, eso y la construcción de Amina, de la ¿cómo se llama? De la presa de Amina. Eso lo han sugerido ustedes para un gobierno de Danilo. Eso se ha sugerido y es una de las, entiendo que prioridades. Primero porque reduciría la cantidad de inundaciones allá abajo, añadiría una inmensa cantidad de tierra que está alrededor de Navarrete, entre Navarrete y Mao, por ahí atrás, una cantidad de tierra que pudiera entrar al sistema productivo, pero además se le daría agua potable a una gran cantidad de comunidades, incluyendo a Navarrete, que todavía tienen problemas de agua potable. Y además generaría, creo que unos 60 megas. Luis Ramón, para terminar, nos queda apenas un minuto. ¿Cuál tú dirías que sería la acción hacia el sector agropecuario más importante de Danilo por la que él va a ser recordado? Estamos hablando 16 de agosto del año 2016. ¿Por qué tú crees que se va a recordar a Danilo en la agropecuaria? ¿Qué habrá hecho Danilo que va a ser recordado? ¿Cuál es lo más impactante? Yo pienso que lo más impactante va a ser transformar la producción de los pequeños y medianos productores a una producción exportable. Que los productores pequeños puedan salir de la pobreza y que el campo pueda ser redimido y que la mayoría de productores dejen de vivir en la angustia permanente de la producción y los cambios bruscos de precio cuando producen para un mercado doméstico que es relativamente pequeño.
O sea, yo pienso que todo el apoyo que él le brinde a las agroexportaciones y hacer que los pequeños y medianos puedan ser exportadores, ese va a ser la cosa, o sea, el punto principal por el cual él va a ser recordado. Luis Ramón, siempre es tan placentero y además aleccionador conversar contigo. Te lo agradezco muchísimo porque yo aprovecho y entiendo muchas cosas que en los periódicos ni en los noticieros puedo entender. Así que muchísimas gracias, Luis Ramón, por habernos acompañado. No, gracias a ti, Roberto, un placer.